Adelante. Adelante. Muy buenos días a todos los estudiantes, profesora, quien esté viendo esto. Somos el grupo E, quienes vamos a describir los algoritmos de Dijkstra, Kruskal y Prim. Mi nombre es César Salas y empezaré con el algoritmo de Dijkstra. Para empezar, el algoritmo de Dijkstra fue creado por Edsger Dijkstra, un científico de la computación de los Países Bajos, que lo concibió casualmente, por pura coincidencia, durante un viaje junto a su esposa en el extranjero, y tratando de decidir a ir hacia un lugar, intentaron coger la ruta más corta. Y él mismo dice que en 20 minutos, dentro de una casa, un apartamento así alquilado a cualquiera, creó este tipo de algoritmo en el cual se iba a implementar para la computación muchísimos años más tarde, especialmente en 3 años después, porque ni siquiera lo documentó, sino que fue simplemente pura mentalidad. Y hasta ahí poco más de cómo se creó el algoritmo. Este algoritmo básicamente encuentra las distancias más cortas desde un vértice de origen o desde un nodo, empleándose desde la propia programación, hacia los demás vértices de un gráfico ponderado conexo. Se debe recalcar que las aristas, o pues los recorridos, los caminos, deben ser con valores positivos y que este algoritmo pues no funciona con valores negativos. En muy poquísimas palabras, este algoritmo, poniendo de ejemplo, si nosotros empezáramos desde el nodo 0, el que está en color naranja, y desearíamos llegar hasta todos los nodos, pues de alguna forma habría que identificarlos o visitarlos con el camino más corto para llegar a ellos. Empezaríamos obviamente desde el nodo 0 y viendo las dos rutas de posibilidades para conocer otro nodo, que en este caso sería 1 y sería 2. El de ruta más corta sería hasta el nodo 1, en el cual cogeríamos la ruta o el arista número 2, que valdría 2. Y ahí empezaríamos un nuevo recorrido. Luego, para visitar o conocer otro nodo, tendríamos en cuenta de que hay otras dos posibilidades, que en este caso sería el nodo 2, que nunca lo hemos visitado, y el nodo 3. En este caso, si nosotros decidiéramos ir hacia el nodo 3, teniendo ya un recorrido de 2 y sumándole, pues el algoritmo dice que cada arista se debe ir sumando hacia conocer otro nodo, tendríamos 7. Y en este caso, para, pues, en vez de ir hacia el 7, podríamos ir hacia el 6, ¿ya? Porque sería el camino más corto para visitar un nodo, que sería el más cercano. Entonces podríamos imaginarnos la arista coloreada de color rojo y el nodo 0, el nodo principal, el nodo origen, estaría pintado junto con el 1 y el 2 de que ya están visitados. Y tenemos también conocimiento de un valor aproximado de cuánto valdría el visitar el nodo 3. En este caso sería 7. Entonces, si nos postramos dentro del nodo 1 y del nodo 2 que ya están visitados para conocer otro nodo, que en este caso sería 3, porque es la única posibilidad posible, yendo desde el nodo origen, el 0, cogiendo por el nodo 2 y cogiendo por la arista número 8, sumando estos recorridos, la contraparte cogiendo por el nodo 1, o sea, por la parte de arriba, nos valdría 7 conocer el nodo 3,
Y por abajo, por el nodo número 2, valdría 14. Y en este caso, ya ahí sí cogeríamos el camino por arriba. Y entonces ya conoceríamos el nodo origen, el nodo 2, el nodo 1 y el nodo 3. Por así decirlo, visitado. Bueno, a partir del nodo 3 tenemos otras dos posibilidades. Podemos eliminar totalmente la arista número 8, pues generaría un ciclo y en este ciclo no está permitido el tipo de algoritmo de Dijkstra. Entonces, lo que hacemos aquí en este caso sería partir desde el nodo 3 las diferentes posibilidades y tenemos de que para conocer el nodo 5 y conocer el nodo 4, una arista vale 15 y la otra vale 10. Entonces, lo que hacemos es coger la mínimo recorrido posible, que sería partir desde el nodo 0 al nodo 1, luego al nodo 3 y partir al nodo 4, que valdría 10, que sería el mínimo costo. O, bueno, no el mínimo costo, el mínimo recorrido, que sería 2 más 5 más 10, 17. Y listo, podríamos colorear de cualquier forma, el nodo 2, 0, 1, 3 y 4, que ya los visitamos, o por así decirlo, ya los conocemos. Y bueno, nos quedaría por visitar el nodo 5 y el nodo 6. Disculpe un momentico que vamos a tener una pequeña ayuda por aquí de identificar los nodos de que ya tenemos conocidos y la arista también. Bueno, a partir del nodo 4 o a partir del nodo 3, quisiéramos saber, conocer el nodo número 5, poniéndolo de ejemplo. Entonces, la primera opción para seguir el camino 5, tendríamos una distancia de 22, partiendo desde el nodo 0, 1, 3 y cogiendo la arista número 15. Valdría entre todos sumando 22. Y la segunda opción sería seguir el camino de 0, 1, 3, 4 y luego simplemente sumar al 5, el cual tiene una distancia de 23 a partir del nodo origen, número 0. En este caso, pues, cogeríamos obviamente el camino número 5, el nodo 5. Ahora, no solo nos falta un nodo por el 6, y listo. Pues tenemos varias posibilidades. Sería desde el nodo 5, hasta que solo nos falta un nodo por visitar, sería el número 6. Y como ya tenemos los posibles caminos de largo que tendría, pues la opción más factible sería la opción de coger desde el nodo origen, pasar por el 1, pasar por el 3, pasar por el 4 y luego pasar por la arista que tendría el valor del número 2 y tendría una distancia de 2, 5, 7, 17 y 2 serían 19 y listo. Tendríamos conocida todos los nodos dentro de este grafo y podríamos eliminar por completo la arista que valdría número 8 y las dos que conectan el número 6, de valor número 6, que conecta el 4 con el 5 y el 5 con el 6. Bueno, y más o menos podría decirse que quedaría así, nuestra pequeña ayudita. Y quedaría por completo. Un momentico con resaltador.
Hubo una pequeña confusión. Disculpe. Se eliminaría esta, se eliminaría, bueno, se eliminaría esta y se eliminaría esta. Y las otras aristas serían las que estarían resaltadas en amarillo, teniendo los recorridos más cortos posibles. Y bueno, ya en este caso sí presentaré yo un pequeño código de ejemplo en C++, con una descripción muy breve para emplear este tipo de método Dijkstra. No sé si puede alguien confirmarme de que se puede ver correctamente. Sí, se está viendo. Listo. Bueno, como primera instancia tenemos aquí la inclusión de librerías y espacios de nombres que se usan en el programa, de vectores y de utilidades, por ejemplo. En esta novena y décima línea, se están definiendo dos constantes importantes para el algoritmo. En este caso, P y I, que es un tipo de dato para representar un par de valores enteros, INF, esto, que es un valor grande para representar el infinito de la arista de un nodo a otro. Pues no tenemos conocimiento de cuánto vale ni nada, simplemente estamos en un nodo origen. Disculpe. Listo. Y continuando con estos vectores, se usa para representar el grafo y las distancias de cada nodo. ADJ es una instancia de adyacencia, en la que se guardan las aristas y sus respectivos pesos. Es un vector que representa más o menos las distancias mínimas de nodo a partir de cada nodo en el grafo. Luego, pasando aquí a void, todo esto, esta es totalmente la implementación del algoritmo de Dijkstra. Toma como un parámetro el nodo de partida start, aquí, y utiliza el vector ADJ para representar el grafo. Primero inicializa el vector dist, aquí está, con valores grandes INF, excepto para el nodo de partida que se encuentra con el valor de 0. Aquí está, o sea, el nodo de origen. Luego crea una cola de prioridad, que sería PQ. Aquí está. Para mantener los nodos a procesar ordenados para su distancia actual. Agrega el nodo de partida de la cola con una instancia de 0. Aquí está. Pues no conocemos ninguna otra arista y ya apenas estamos inicializando el programa. Extrae el nodo de la distancia mínima de la cola U y D. Por acá está. Aquí está. Si la distancia extraída D es la mayor que la distancia U, aquí, por este modo U, aquí ignora el nodo y continúa con el siguiente. De lo contrario, actualiza la distancia mínima del nodo V, adyacente si la suma de la distancia almacenada para U, aquí, acá. Y el peso de la lista W es menor que la distancia almacenada para V, agregada al nodo V. Y su nueva distancia a la cola de prioridad, P y Q. Acá. Luego, dentro en la función main, ¿sí? Disculpen, se lee la cantidad de nodos y las aristas n y m. Se inicializa la lista adyacencia de j con tamaño n y se agregan las aristas a su peso. Hasta ahí. Luego se lee el nodo de partida start, acá, nodo de partida, y se llama la función Dijkstra que ya describimos anteriormente. Para calcular las distancias mínimas a cada nodo. Por último, se imprime la distancia mínima, aquí, desde el nodo de partida a cada nodo del grafo. Y ya, esto sería todo. Un poquito más, sería más complejo de manera por gráfico que por un código.
Ahora seguiría mi compañero con el método de Kruskal. ¿Listo? ¿Se alcanza a ver mi computador? Sí, estamos viendo. Bueno, yo soy Carlos David Rodríguez González y voy a explicar la parte del algoritmo de Kruskal. Bien. En primer lugar, pues vamos a explicar un poco sobre, sobre el creador de este algoritmo. Su nombre es Joseph Kruskal, que lo publicó por primera vez en 1956. Podemos comparar estos algoritmos que sirven para hallar el árbol de expansión mínima o, en otro caso, llamado otro nombre, árbol recubrido al mínimo, con el algoritmo de Prim, ya que es muy parecido en la forma de hallar la raíz de cómo se recubre. Bien. O sea, ahora, sabemos que el algoritmo de Kruskal es una teoría de grafos para encontrar un árbol recubrido al mínimo en un grafo convexo y ponderado. Dicho de otro modo, que busca un subconjunto de aristas que, formando un árbol, incluyen todos los vértices y donde el valor de la suma de todas las aristas del árbol es el mismo. Aquí tenemos un grafo que, para solucionarlo de la manera del algoritmo de Kruskal, podemos ver que primero siempre se elige la etiqueta, perdón, la línea entre los nodos que tengan menor peso. En este caso, voy a subrayar aquí un momento. En este caso, tenemos que la de mayor valor son 5 de A a D y las 5 de C a E. Tenemos estas dos subrayadas. Cabe destacar que teniendo que esto no puede generar algún bucle. Es una regla de este algoritmo. Entonces, siguiente tenemos el de siguiente menor peso, es el 6 de D a E. Tenemos esto y ahora nos damos cuenta que hay dos de A a B y de B a E. Son las siguientes de menor peso. Por ahora, ningún bucle, pero nos damos cuenta que en algunos espacios se puede generar bucle, ya sea el de B a C, perdón, el de D a B, que diga. Vamos a subrayar para evitar alguna confusión. Y el de B a C. Así evitamos algún bucle. También tenemos en cuenta que el de D a E habría un bucle. Y listo. Entonces tenemos que el siguiente de menor valor sería el de 8. También nos da cuenta que habría un bucle. Finalmente, acá habría que marcarlo de E a G, que sería el último de menor valor, ya que el que sobra de F a G también generaría un bucle. Y ahora, si quitamos desde aquí, nos daremos cuenta que el algoritmo quedaría de esta forma. Bien. Ahora, un momento, voy a presentar el código del algoritmo de Kruskal.
¿Confirma si se ve bien? Sí, se ve bien. Listo. Bien. Para empezar, tenemos claramente donde se presentan las librerías y seguimos a la parte de la estructura de la arista. Podemos ver que tiene un nodo U, un nodo V y un peso W. Entonces, luego vamos a la función CPM, que este va a retornar verdadero o falso, dependiendo si el peso de la arista es menor que el peso de la arista B. Seguimos acá y tenemos la función find o encontrar. ¿Y qué hace esto? Esto encuentra el conjunto al que pertenece el nodo U utilizando la técnica de compresión de ruta. La función utiliza la raíz de padres para realizar la compresión de ruta y devuelve el conjunto raíz. Ahora tenemos la función merge, que significa unir. Tenemos en cuenta que va a unir la raíz de U con la raíz de V. Y lo fusiona, y también la función actualiza la matriz de rango de acuerdo con las reglas de la técnica de unión por rango. Ahora en la función main tenemos que declarar dos variables enteras, n y m, la cual será en este caso 5 y 7. Tenemos aquí un vector de estructuras llamado edges. Cada estructura representa una lista del grafo con nodo origen U y nodo destino V, con un peso W. En este caso se inicializará en el vector con 7 aristas. Luego, función sort ordena las aristas del vector edge en orden creciente según los pesos. Y para hacer esto se usa la función sort de la biblioteca estándar de SysMath. Luego seguimos, justo aquí. Declara dos vectores enteros parent y rank. Y estos se utilizan para implementar la estructura de datos join set union necesaria para el algoritmo de Kruskal. El vector parent indica para cada nodo su representante en el conjunto y el vector rank indica la altura del árbol de representante. Ahora aquí tenemos que declarar dos variables enteras, cost y mst, que presentan el costo total del árbol generador mínimo y las aristas que lo componen, respectivamente. Y estas aristas se recorren las aristas ordenadas según los pesos y se van añadiendo al árbol generador mínimo de forma iterativa. Para cada arista se obtienen sus nodos de origen U, destino V y peso W. Y luego se verifica que estos nodos pertenecen al mismo conjunto. Es decir, que si ya están conectados en el árbol generador mínimo. Si no es así, se añade la arista al árbol generador mínimo y se suma su peso total, su costo total. Y se fusionan los conjuntos correspondientes utilizando su función meta en la estructura. Finalmente, esto imprime los costos, las aristas y listo. Ahora seguiría Natalia de nuestro grupo. Buenos días, soy Natalia Orozco y voy a explicar el algoritmo de Prim. El algoritmo fue diseñado en 1930 por el matemático
Bostech, Harnick y luego de manera independiente por el científico computacional Robert Prim en 1957 y redescubierto por Dijkstra en 1959. El algoritmo de Prim es un algoritmo perteneciente a la teoría de los grafos para encontrar un árbol de recorrido mínimo en un grafo conexo no dirigido y cuyas aristas están etiquetadas. En otras palabras, el algoritmo se encuentra un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices donde el peso total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible. Aquí explicaré cómo hallar el costo mínimo por el método de Prim. Bueno, iniciamos con el vértice A que conecta con el vértice D y el vértice B. Elegimos el vértice D porque es el de menor costo. Luego observamos que el vértice A conecta con el vértice B, el vértice D con el vértice B, el vértice D con el vértice E y con el vértice F. Entonces, aquí la arista de menor costo sería del vértice D al vértice F. Entonces, el vértice A conecta con el vértice B, el D con el B, el D con el E y el F con el 8. Entonces, la arista de menor costo sería del vértice A al vértice B. Luego, aquí se tiene en cuenta que no se puede tomar en cuenta el vértice D al vértice B porque formaría un bucle. Entonces, se elegiría el camino del vértice B al vértice E. Luego, el vértice E conecta con el vértice C y el vértice G. Entonces, el camino de menor costo sería del vértice E al vértice C. Y luego solo quedaría por visitar el vértice G, que el camino del menor costo sería del vértice E al vértice G. Entonces, esto da un total de 39, que fue el camino de mínimo costo. Ahora presentaré el código del algoritmo de Prim. Ahí. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí. Bueno, aquí se puede observar las librerías, algunas variables constantes, booleanas. La variable constante max define que el algoritmo tiene máximo 10.000 vértices más 5 aristas adicionales. El arreglo booleano market almacena los vértices ya visitados. Y las variables n y m son donde se van a almacenar las aristas y los vértices en el grafo. Entonces, aquí la función prim toma un vértice x como argumento y devuelve el costo mínimo del árbol. La variable minCost almacena el costo mínimo y el ciclo while se repite hasta que la cola de prioridad esté vacía. Cola de prioridad. Donde si el vértice adyacente está marcado, se salta a la siguiente.
y si no está marcado, entonces se agrega a la cola de prioridad. Aquí en el id main se lee las variables de X y Y, que serían las aristas y los vértices, el peso y el costo, donde a través de este for se irían agregando al gráfico. Luego, por último, se llama la función print, donde retornará el costo. Aquí vamos ¿ya? Y indica que el costo mínimo es 6. Antes de terminar con la exposición, queremos hacer una pequeña actividad con Kahoot con respecto a los temas expuestos. No sé si tengo el permiso, ¿verdad? Sí, claro, pero no estamos mirando, yo no veo nada ahorita en pantalla. Está. No, ahora mismo lo estoy compartiendo. Ya la Ok, compartí. listo, claro. Bueno, si quiere, hasta aquí queda la grabación para que no quede tan larga. Y tú haces la actividad, sí. Entonces voy a cerrar la grabación, ¿ok? Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Ok, muchas gracias. Voy a detener.